bienvenidos a un nuevo vídeo del tema 7, del tema 6 de teletráfico. Creo que es, no, perdón, el 7, ya no sé ni dónde estoy, perdonadme. Y bueno, pues vamos a ir con el siguiente apartado, que ya por fin es la teoría del tráfico, el teletráfico, la aplicación de todo lo que hemos estado viendo estos días de teoría de colas a aplicarlo pues a problemas que se nos dan en las redes de comunicaciones. Entonces, la teoría de tráfico o el teletráfico es la base de los estudios que tratan de dimensionar las redes de telecomunicaciones. Hablar de tráfico en términos generales es hablar de ocupación de un recurso, pues bien sea una carretera, un cajero, como habéis estado viendo, un taller de reparaciones y concretamente en nuestro caso pues siempre estaremos hablando en general, no siempre, pero en general pues de comunicaciones a través de redes que tienen, bueno, pues capacidades limitadas. Entonces lo primero, lo que vamos a hablar es a distinguir cuando hablamos de tráfico lo que se quiere significar con el volumen de tráfico y con la intensidad de tráfico. Solamente hablando de tráfico, cuando en términos generales se habla de tráfico, de lo que se está hablando es de la intensidad de tráfico generalmente. Pero conviene distinguir volumen e intensidad porque son dos conceptos relacionados pero distintos. El volumen de tráfico es el tiempo de ocupación de un determinado órgano que lo que hace es cursa el tráfico, por el que transcurre el tráfico, dentro de un intervalo de referencia. Entonces, de esta definición, lo primero es entender que volumen de tráfico básicamente es tiempo de ocupación. El tiempo que se ocupa un determinado órgano puede ser una centralita, puede ser un servidor, puede ser de datos, puede ser un canal de comunicaciones, es un tiempo de ocupación, es un tiempo. Y ese tiempo pues se mide en un intervalo de referencia. ¿Vale? El tiempo de ocupación pues sería infinito si no lo restringiéramos a un determinado tiempo de intervalo de referencia, un intervalo de medida, y eso es lo que se hace con el volumen de tráfico. Entonces, por ejemplo, supongamos que en el intervalo de ocupación, perdón, el intervalo ese de referencia, ese intervalo de medida lo llamamos T grande, y en ese intervalo de medida el órgano o la centralita, por ejemplo, para fijar ideas, pues atiende m llamadas y cada llamada tiene una duración T sub 1. La llamada 1 durará T1, la llamada 2 T2 y así hasta la llamada MTM. Pues bien, el cálculo del volumen de tráfico es el tiempo de ocupación, que sería el sumatorio de los T sub I desde I1 hasta M. O sea, el tiempo que dura la llamada 1 más el tiempo que ha durado la llamada 2, así hasta la llamada M, que habrá durado un tiempo T sub M. Bueno, pues eso es el tráfico, el volumen de tráfico que tendríamos ahí, perdonadme aquí, que a veces esto sale mal. Bueno, pues ese es el volumen de tráfico. Evidentemente, el volumen de tráfico tiene que ser menor o igual al intervalo de referencia. O sea, cuando estoy ocupado, cuando el volumen de tráfico, el máximo posible que pueda haber, el máximo volumen de tráfico es el intervalo de referencia, evidentemente. Y luego la intensidad de tráfico, que es realmente lo que se utiliza para medir, para hacer todas las mediciones y comparaciones, y que repito que a veces por abuso de lenguaje se le llama simplemente el tráfico. Y simplemente es dividir ese volumen que hemos calculado dividido por el intervalo de referencia. O sea, es el cociente entre el volumen de tráfico y el tiempo de observación o de referencia T. Por lo tanto, no tiene unidades físicas, es adimensional y lo que se hace es en teletráfico pues se le pone una medida que es el Erlang y se mide el Erlang veremos luego que hay otras unidades también que son heredadas de la época de la telefonía fija
bueno, esa dimensional, pero repito, se suele poner unas unidades de Erlangs. Entonces la intensidad, si la denotamos con la letra mayúscula A, pues será el volumen dividido por el intervalo de referencia. Y entonces ahora, al normalizarlo con el intervalo de referencia, pues el máximo que podemos tener es 1, es siempre menor o igual que 1, cuando hay un solo órgano. Veremos qué ocurre, que cuando tenemos varios órganos posibles, bueno, pues se pueden ir sumando las intensidades de tráfico de cada órgano y entonces puedo llegar a tener un sumatorio de intensidades mayor que 1. Pero para un solo órgano no es así. De hecho, me voy a saltar esta transparencia y lo voy a enseñar aquí. En el caso de que haya un conjunto de n órganos, por ejemplo n centralitas, n nodos, que lo que hacen es cursan las llamadas, bueno, pues el volumen total de tráfico sería el volumen de cada uno de los órganos. Y la intensidad total es la suma de cada una de las intensidades de cada órgano. De forma que sí que es posible, aunque las intensidades individuales sean menor que 1, sí que es posible que el total de la intensidad o la intensidad total de tráfico pues sea mayor que la unidad. Este es un ejemplo. Imaginemos que tenemos 600 usuarios y cada uno de ellos en media hace una llamada por hora. Y el tiempo de duración de las llamadas es de 3 minutos y me preguntan cuánto tráfico representa. O sea, tengo aquí 600 usuarios y cada uno hace una llamada por hora. Y la duración de la llamada es de 3 minutos. Y me pide cuánto tiempo representa. Entonces, en primer lugar, vemos cuál es el tiempo de observación. Bueno, nos dicen que hacen una llamada por hora. Luego, el tiempo de observación es 1 hora, son 60 minutos. ¿Cuál es la ocupación, el tiempo que se ocupa ese órgano o esos órganos durante esos 60 minutos? Bueno, pues nos dicen que se hacen 600 llamadas y cada llamada es de 3 minutos, con lo cual yo voy a estar ocupando 1800 minutos en ese tiempo de observación. Y por lo tanto el tráfico, digamos, total, el tiempo acumulado de ocupación, que sería el volumen de tráfico, sería los 1800 minutos, y la intensidad de tráfico, que sería el volumen de tráfico partido por el periodo de observación, serían los 1800 minutos, partido por los 60 minutos, que es la hora del tiempo de observación, eso daría 30 Erlangs. ¿De acuerdo? En este caso es mayor que un Erlang, porque voy a tener que tener varios circuitos aquí atendiendo esas llamadas. La pregunta es decir, bueno, ¿cómo se toma el intervalo ST de medida cuando se mide, por ejemplo, en llamadas telefónicas? Bueno, pues lo que se suele utilizar es el peor caso, lo que se llama la hora cargada. La hora cargada es un periodo de 60 minutos, o sea, el T grande siempre es 60 minutos, pero concretamente se coge los 60 minutos consecutivos donde es máximo el volumen de tráfico cursado. Se va a una hora peor para calcular la intensidad de tráfico. Y en la práctica, bueno, pues se utiliza la hora cargada de referencia, que lo que se hace es hallar el promedio de las horas cargadas a lo largo del año. Se van viendo cuáles son las horas cargadas durante todo el año y entonces se hace la media de esas horas cargadas a lo largo del año y eso es lo que se toma como medida de la intensidad de tráfico. ¿Cuáles son las unidades de medida? Bueno, pues las unidades de medida para el volumen de tráfico, a veces la medida, bueno, pues se puede dar en dos tipos de unidades típicamente, o lo que se llama la llamada reducida, designada como LLR, que correspondería a un periodo de medida de 120 segundos, o a veces, sobre todo en Estados Unidos, en la literatura americana, se habla de la CCS, de Call Centiseconds, que correspondería a un intervalo de medida de 100 segundos para medir el volumen de tráfico. Para la intensidad de tráfico, bueno, pues simplemente es dividir. Es cuando tú mides una determinada ocupación
en la hora cargada, bueno, pues lo que se dice es que la intensidad de tráfico se mediría en llamadas reducidas partido por hora cargada, o en Erlangs cuando directamente el tráfico se mide en una hora, en la hora cargada, o bien cuando lo que hago es dividir por los call centiseconds, por los 100 segundos, pues serían los call centiseconds por hora cargada. Un concepto a tener en cuenta sería el siguiente. Imaginemos que tenemos estos tres perfiles de tráfico, donde tenemos, bueno, pues el mismo tiempo de observación en los tres. Y en el primero lo que tengo son dos periodos de tráfico, T1 y T2, como veis aquí. En el segundo caso tengo 4 periodos de tráfico más pequeñitos, más cortos todos ellos. Y en el tercer caso pues tengo un único periodo de tráfico, como lo veis aquí. Entonces, ¿cuál sería el tráfico, las medidas de tráfico? Bueno, pues en todos los casos. Bueno, pues si sumáis, aquí tendría 1, 2, 3 periodos, aquí 2, aquí tendría 1, 2, 3 y aquí tendría 2, y aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual, en el mismo tiempo de observación, en ambos casos, V1, el caso 1 es igual al caso 2, igual al caso 3, serían en total 5 unidades de tiempo, digamos, no sé si son segundos o lo que sea, de tráfico, unidades de tiempo de tráfico, y la intensidad de tráfico sería exactamente igual en todas. ¿Por qué? Porque el tiempo de observación en las tres es exactamente lo mismo, ¿no? Luego, fijaros que aunque aparentemente el tráfico parezca distinto, con las definiciones que yo he hecho de tráfico, de intensidad y de volumen, en los tres casos es lo mismo. Otra cosa es que la sobrecarga debida al número de llamadas sea distinta. O sea, en este caso, fijaros que tengo una única llamada, en este caso tengo 4 llamadas y en este caso tengo 2. Entonces, probablemente la sobrecarga en 1 sea menor que la sobrecarga, en el caso 3 sea menor que la sobrecarga en el caso 1, y a su vez la mayor sobrecarga pues sea la del caso 2, porque es donde tengo más llamadas. Pero tener en cuenta el concepto de que en estos tres casos el tráfico de los tres sistemas, su intensidad y su volumen sería el mismo. Os lo cuento de otra forma, porque hay veces que todos estos conceptos pues llevan a confusión, ¿no? Y lo he encontrado en otro sitio, lo he encontrado descrito de esta forma, pues para que os quede más claro. La unidad de intensidad de tráfico es el Erlang, esto ya lo hemos dicho, y el símbolo es la E o la ER. De forma que un Erlang es la intensidad de tráfico en un conjunto de órganos cuando solo uno de ellos está ocupada de manera continua. Por ejemplo, es una posible definición. O sea, cuando el tráfico es de un Erlang, significa que el elemento de red está totalmente ocupado durante el tiempo de medición, normalmente una hora. Esta sería otra posibilidad de mirar el tráfico o la intensidad de tráfico desde otra forma. Entonces veamos un ejemplo. Si una línea está ocupada durante una hora, entonces cursa un tráfico de 3.600 llamadas por segundo. ¿Vale? Una línea está ocupada durante una hora. Una hora son 3.600 segundos. Con lo cual significa que yo tendría una ocupación de 3.600 llamadas por segundo. Aunque también, igual no tengo 3.600 llamadas que duran un segundo, puedo tener, por ejemplo, 36 llamadas que duren 100 segundos y también estaría teniendo la misma ocupación. O en general, cualquier otra combinación que dé las mismas 3.600 llamadas segundo. Otro ejemplo sería, si tenemos 100 usuarios que solicitan una llamada con una duración promedio de 3 minutos, ¿cuál sería entonces la intensidad de tráfico? Pues tendría 100 usuarios que generan 100 llamadas y luego cada llamada duraría un total de 3 por 60 segundos. 3 minutos por 60 segundos por minuto, 3 por 60 segundos. Con lo cual el volumen de tráfico sería este de aquí, sería de 10.800, sería 100 por 3 por 60, y abajo el tiempo de observación serían los 3.600 segundos, con lo cual nos daría una intensidad de tráfico de 5 Erlangs. ¿Queda claro? Por tanto,
en esta perspectiva de ver el tráfico, veis que puedo tener el mismo tráfico, la misma intensidad de tráfico, teniendo distintos perfiles de llamadas, que sería un poco lo mismo lo que hemos visto aquí, teniendo distintos perfiles de llamadas, menos llamadas que duran más tiempo o más llamadas que duran menos tiempo, puedo tener al final la misma intensidad de tráfico. Antes hemos visto que la podemos medir en Erlangs o en llamadas reducidas por hora cargada o llamadas por segundo por hora cargada, y entre cada una de ellas, bueno, pues hay unas equivalencias que serían estas. Un Erlang son 30 llamadas reducidas por hora cargada o 36 cénticos per seconds por hora cargada. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo más. Una de órganos ha cursado 2.500 llamadas en la hora cargada. Entonces yo tengo la hora cargada, tendría el tiempo, tengo la hora cargada y aquí he registrado 2.500 llamadas. Y cada llamada, 2.500 llamadas, y cada llamada son 12 segundos. ¿Vale? Entonces tendría aquí 12 segundos, 12 segundos, 12 segundos, las 2.500 llamadas todas de 2 segundos, y eso es lo que he registrado en la hora cargada. ¿Cuál sería el tiempo de ocupación del órgano? Pues serían 2.500 llamadas por 12 segundos cada llamada, tendría un tiempo de ocupación del órgano de 30.000 segundos en esa hora cargada. Si lo medimos en llamadas reducidas, pues serían 30.000 segundos. Una llamada reducida, acordaros que la he definido como 120 segundos, lo tengo aquí detrás. Una llamada reducida son 120 segundos, con lo cual si yo para pasar los segundos a llamadas reducidas, pues tengo que dividir por 120 segundos por llamada reducida, con lo cual el volumen de tráfico ya no expresado como segundos, sino en llamadas reducidas serían 250 llamadas reducidas. Es otra unidad del volumen de tráfico. La intensidad de tráfico, bueno, pues serían 250 llamadas reducidas por hora cargada. ¿Por qué? Porque es lo que he registrado, esas llamadas las he registrado en la hora cargada. O sea que directamente la intensidad de tráfico en llamadas reducidas hora cargada sería 250. Y en Erlangs, bueno, pues podéis utilizar esta equivalencia. Un Erlang son 30 llamadas reducidas, con lo cual 200 llamadas reducidas serán 250 partido por 30, o sea, 8,33 Erlangs. Veis cómo se manejan todas estas unidades. A título indicativo, os podéis plantear, bueno, ¿cuál es el tráfico medio observado en la hora cargada? Típicamente, bueno, pues mirar, para abonados particulares, gente que utiliza el teléfono en particular, en vuestras casas, por ejemplo, podéis habitualmente tener un tráfico de 0,01 hasta 0,04 Erlangs. Para abonados comerciales, o sea, las empresas, un teléfono comercial, pues el tráfico varía entre 0.03 y 0.06 Erlangs. Las centralitas típicamente, si están bien dimensionadas, pues en empresas o centros públicos de atención, repito, si están bien dimensionadas las centralitas, pues típicamente tienes una intensidad de tráfico entre 0,1 y 0,6 Erlangs. Y cuando había cabinas telefónicas que se utilizaban públicamente, pues en las calles, en los bares, pues típicamente las centralitas, los teléfonos públicos, perdón, tenían intensidades entre 0,3 y 0,5 Erlangs en la hora cargada. Vamos a ver un poquito más en detalle, o bueno, vamos a dar más formas de ver el tráfico con gráficas que son típicamente utilizadas. Y bueno, pues aquí arriba veis que estamos representando el número de circuitos ocupados, el número total de circuitos ocupados en función del tiempo. Y esto representa el tráfico instantáneo. O sea, esta gráfica se lee de la siguiente forma. En t igual a 0 hay un circuito, hay una llamada. En t igual a 1 tengo 2 llamadas. En t igual a 3 tengo 3 llamadas. Y en t igual a 4 tengo 4 llamadas. 4, 3, 2, 1. El siguiente instante de tiempo, una llamada se desengancha y me quedo con 3. Aquí permanezco con 3. Aquí vuelvo a 1. Aquí veis el tráfico instantáneo que tengo en función del tiempo. Y el valor medio que yo tengo aquí, lo puedo extraer matemáticamente. El valor medio de n de t,
¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula como cualquier valor medio de una función del tiempo. Es la integral de n de t al tiempo de observación dividido por el tiempo de observación. Bueno, pues eso es la intensidad de tráfico, que también se puede calcular como el volumen de tráfico partido por el periodo de observación, donde el volumen de tráfico sería la integral de n de t. O sea, el volumen de tráfico sería básicamente el área que tengo bajo esta curva. El área que yo tengo bajo esta curva, que sería la integral de n de t de t, ese es el volumen de tráfico. ¿De acuerdo? Tráfico instantáneo sería esto. El volumen de tráfico sería el área bajo la curva del tráfico instantáneo y el valor medio de esa función sería la intensidad de tráfico. Hay otro diagrama que también se utiliza, que es el diagrama de ocupación de circuitos. Entonces, lo que yo pinto aquí es cada uno de los circuitos que yo tengo. En este caso, imaginemos que tenemos 5 circuitos. Y lo que yo voy poniendo aquí es cuándo se va ocupando el circuito. O sea, por ejemplo, aquí en t igual a 0, el circuito 5 empezaría su ocupación. Sería, por ejemplo, una llamada. Y aquí de repente, pum, la llamada o el número de llamadas que yo tengo se colgaría. Pues imagina que aquí puede ser una llamada o pueden ser varias llamadas que se van abriendo y cerrando. Y lo mismo hago con cada uno de los circuitos. Entonces, en este caso, el volumen total es la suma de los volúmenes individuales que yo tengo. O sea, aquí yo puedo ir sumando el número de ocupación que yo tengo. Entonces sería, por ejemplo, aquí tendría un circuito ocupado, aquí tendría 2 circuitos ocupados, que sería este y este. Aquí tendría 1, 2 y 3 circuitos ocupados. Aquí tendría 1, 2, 3, 4 circuitos ocupados. Y vais haciendo esto, vais poniendo aquí el número. Entonces, al final lo que hacéis es sumáis en función del tiempo esos volúmenes de tráfico que vais viendo, pues sería pues 1, más 2, más 3, más 4, más, vais sumando todo eso, todos esos volúmenes que vais viendo, y ese sería el tráfico total, el volumen de tráfico. Y si lo dividimos por el periodo de observación, en este caso, aquí sería, yo creo que eran 20, aquí el sumatorio este daba 40, con lo cual si dividimos 40 entre 20, pues nos da 2 Erlangs, que es la intensidad de tráfico. Entonces, esta es otra forma de calcular el tráfico. Lo habéis visto con la ocupación de los circuitos, no ya como el tráfico instantáneo que yo voy registrando, sino como la ocupación de los circuitos. Vamos a dar una serie de definiciones que ya las hemos visto parcialmente en teoría de colas, pero vamos a ver ampliarlas ahora en el apartado de teletráfico. Y empezamos con el tráfico ofrecido. El tráfico ofrecido, a veces lo llamábamos también AO o también RO, acordaros, es el volumen de tráfico que se le ofrece a un grupo de circuitos. El tráfico cursado se le llama TC o también AC, no siempre es posible ser capaz de atender todo el tráfico ofrecido. Hay una parte del tráfico ofrecido que sí que entra en los órganos de servicio, pero hay una parte de ese tráfico ofrecido que no puede ser atendido. Y otra parte que sí, bueno, pues el que es atendido es lo que se llama el tráfico cursado. Y el tráfico que no es cursado del ofrecido es el tráfico TP, que es el tráfico perdido. Obviamente la relación entre esos tres tráficos es que el perdido es el ofrecido menos el cursado. Y luego está el tráfico en demora y en espera. Y eso, bueno, pues básicamente es porque en ciertos sistemas, eso lo veremos luego, en las llamadas que no se pueden atender, el tráfico no se pierde, sino que espera a que haya recursos libres. Se vuelve, digamos, como a reinyectar aquí como parte del tráfico ofrecido. Y a ese tráfico se le llama tráfico en demora o tráfico en espera. Otro concepto muy importante, de hecho así empezamos el tema, es el grado de servicio. Al final,
De lo que se trata en el teletráfico es de dar un servicio a los usuarios de ese sistema de tráfico para que ellos perciban una cierta idea de calidad en función de la cual ellos pagan, ¿no? Y bueno, pues el grado de servicio se mide dependiendo del tipo de sistema. Entonces, en sistemas con pérdidas, o sea, que los clientes cuando llegan, si no se les atienden, se pierden, pues el grado de servicio se mide con la probabilidad de pérdida o la probabilidad también que se llama de congestión. Y es la probabilidad de que un usuario al realizar una llamada se encuentre en sistemas sin recursos. Entonces el grado de servicio, bueno, pues es el ratio entre las llamadas perdidas partido por las llamadas ofrecidas, o sea, el tráfico perdido partido por el tráfico ofrecido. Sería básicamente el ratio entre esto de aquí dividido por esto de aquí. ¿Qué porcentaje esto es del tráfico ofrecido inicialmente? Y cuando el sistema es un sistema como el que os decía de demora, donde yo puedo demorar la llamada y volver a reintentar otra vez que fuera atendida por los órganos, pues lo que se habla es, se relaciona la probabilidad de esperar para disponer un recurso. ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario que pida el recurso pues tenga que esperar o no? O también se le puede definir como el tiempo medio de espera que tiene un cliente para obtener el recurso para poder, en este caso, pues cursar la llamada. Todos, repito, cada uno de los sistemas, en función de cómo sean, pues tiene una forma de medir el servicio u otra y es normalmente un dato al ingeniero que tiene que desarrollar o dimensionar el sistema utilizando las herramientas de teletráfico. Pues bien, damos por terminado este apartado de teletráfico. Vamos a ver en el siguiente vídeo lo que sería la multiplicación estadística y ya nos pondremos a hacer algunos ejercicios específicos de teletráfico para asentar las ideas. Pero bueno, conviene como siempre que estudiéis las lecciones poco a poco porque bueno, vamos utilizando siempre conceptos anteriores y si no os perderíais. Gracias por vuestra atención, espero que vosotros y vuestras familias estéis bien con todo esto que estamos pasando y mucho ánimo.